Juan José, buenas tardes. Rolando Vera te habla, todo el equipo acá de A Viva Voz en Amadeus. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Rolando, ¿cómo le va? Muchas gracias por su llamado. Bueno, gracias. ¿En qué parte de la Argentina está? Estoy acá en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Salto. En Salto. Bueno, me gustaría, Juan José, que a modo de introducción nos pueda... yo quisiera estar, y quisiera todo el equipo acá, estar en el lugar de cada una de las personas, ¿no? Que le harían tantas preguntas, ¿no? Porque me parece que hay una cantidad de gente, un movimiento de gente que busca una representación política, que la está buscando y la está viendo, me parece, en usted, a pesar de que no aparecen las encuestas y demás. Me gustaría, a modo de introducción, que usted le hable a esa gente que tiene preguntas, interrogantes, que seguramente usted va recolectando a medida de las charlas que va dando, ¿no? Sí, yo siempre público, ¿no? A ese público que es capaz de pensar afuera del modelo de temor y de miedo que nos inculca este fenómeno de la polarización, que viene de las dos caras de la moneda de la misma forma, ¿no? Nos impone un modelo de pensamiento no por lo que me gusta, sino por lo que no me gusta. Vótame a mí para que no venga lo que no te gusta, digamos, ¿no? Y creo que una alta proporción de la Argentina, la polarización reúne 65-70% de la intención de voto de los encuestadores pagos, y hay un 30-35% de la población que espera un nuevo contenido de la política. No un nuevo discurso, un nuevo contenido de la política. Una política que tenga muchísimo más que ver con los valores de la Argentina, que tenga muchísimo más que ver con la capacidad y con la visión de generar un proyecto de nación. La Argentina perdió su proyecto de nación hace 40 años, detrás de la mano de este modelo fallido socialdemócrata, y al perder su visión de nación se desbarrancó. Se desbarrancó. No solamente que generó un modelo de fracaso sistemático desde el punto de vista de lo social y lo económico, sino que además de eso, eso es la consecuencia de haberse apartado de sus valores fundacionales, digamos, ¿no? Y yo creo que hay un montón de gente que está esperando otra cosa de la política, que entiende que la política es la herramienta de construcción de ese proyecto de nación, y bueno, yo le hablo a esa gente, ¿no? Y cualquier proyecto de nación empieza con valores. Empieza, cuando usted mira el mundo hoy, Rolando, lo que ve es una Europa y ve muchos países del mundo que salen del embobamiento del proceso global, ¿no? Que parecía que era el fin de la historia y que el mundo se había integrado económicamente, y a que a partir de eso no había demasiada evolución. Bueno, lo que generó ese proceso de globalización son dos fenómenos enormemente complejos. Un fenómeno de la concentración de la riqueza como no se ha visto a lo largo de toda la historia de la humanidad. El 95% de los recursos están concentrados en el 2% de la población. Eso por un lado, y por otro lado, un fenómeno global monstruoso que es China. Y al mundo eso le cambia los paradigmas de valores, ¿no? Sobre todo en Europa, porque la globalización que para Europa, la integración europea, esa integración a un modelo global que venía de la mano de los Estados Unidos, que era un modelo tolerable y transformable de Europa, que era capitalismo y democracia, en China es capitalismo salvaje y totalitarismo. Entonces, los países reaccionan como volviendo a sus valores. Lo que dicen hoy en día las sociedades modernas es, si nosotros en este modelo de globalización salvaje, detrás de un monopolio salvaje como es el chino, no volvemos a nuestras viejas escalas de valores fundacionales como sociedad, la vamos a pasar muy mal, y es muy complejo. Bueno, los fenómenos de integración internacional lo que requieren es una solidez interna muy profunda. Claro, hay que ver si esto también lo ve la gente, o lo siente y no lo ve, o no se da cuenta, porque volver a los valores, uno va percibiendo que ese volver a los valores se choca con también un orden mundial al cual responden determinados candidatos, en este caso la Argentina, determinados políticos o las fórmulas que están como candidatos presidenciales. ¿Esto lo percibirá la gente? ¿No lo percibirá? Que, digamos, es como un forcejeo, es una lucha de unos con otros, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. Yo creo que uno a veces minimiza la inteligencia de la gente, ¿no? Y sobre todo del argentino, que es un enorme y un gran sobreviviente y un gran lector de entre líneas de todo lo que pasa en la realidad. Yo creo que la gente lo percibe claramente, que hay agendas que vienen de afuera, de distintos lugares de afuera, digamos, pero son agendas que vienen de naturaleza internacional,
y la gente reacciona. Eso por un lado. Y después yo creo que también hay otro fenómeno, desde el punto de vista social y político hay otro fenómeno, Rolando. El primer paso tiene un valor fundamental. El primer paso no te lleva a la meta, pero te saca del lugar donde estás. Entonces, la construcción sistemática de una propuesta política que tenga que ver con los valores que hicieron de esta Argentina un país donde pidieron mudarse y venir a vivir y a refugiarse 4 millones de inmigrantes, eso es un fenómeno que está en construcción y hay que seguir construyéndolo. No se agotan estas elecciones. Yo no estoy haciendo una propuesta electoral. Yo lo que estoy diciendo es, si nosotros, la gente que sustentamos determinados valores, no somos capaces de armar un espacio político y darle y mostrarle al sistema político que somos un quantum, que tenemos una densidad, un volumen y una masa en la República Argentina, que la política tiene que tener un discurso para nosotros y tiene que tener la aceptación de un sector político-social que es capaz de ser representado. Y si nosotros nos manifestamos, la política nos va a mirar. Claro, usted dice, no estoy haciendo una propuesta electoral. ¿Esto qué quiere decir? Porque que no se siente que usted podría, si las circunstancias se dan, digamos, asumir los destinos de la nación, o... No, al revés, le digo que no es solo una propuesta electoral para estas elecciones. Es una propuesta de un espacio político que tiene que volver a manifestarse en las legislativas del 21 y del 23, tiene que volver con esta propuesta, con otra propuesta presidencial, a conformar un espacio de representación. Y pensaba también, ¿no?, en el tema de esto que usted dijo, se desbarrancó, ¿no? Como la reconstrucción, obviamente sabemos que no es fácil, pero para eso se necesita planes, equipos. ¿Esos equipos y esos planes están en Gómez Centurión o con Gómez Centurión? Sí, hay mucha gente trabajando, gente que hoy, por ejemplo, ocupa espacios corporativos o espacios políticos que dicen, yo te aporto en la construcción de un plan y estoy dispuesto, si vas a la presidencia, pero por ahora no me nombres. Entonces, estamos trabajando con juristas de primer nivel, con economistas de primer nivel, con gente vinculada a la educación, con un montón de campos, generando planes y generando equipos de trabajo y generando planificación, ¿no? ¿Usted siente que puede ser presidente? Sí, ¿Lo claro. siente o es algo lejano? En fin, porque acá no sabemos, usted siempre lo ha reiterado, el 60% de la población está en contra de los dos candidatos principales, ¿no? Hablo de Fernández y hablo también de Mauricio Macri, ¿no? Sí, claro. A ver, cualquiera de los dos. Hoy estamos a más de 3 meses de las elecciones, ¿no? Estamos a 48, 47 días de las PASO, que es donde se configuran los candidatos, y esto que usted marca, Rolando, es exacto. Es decir, las dos fuerzas principales que hoy teóricamente monopolizan la intención de voto, los dos fórmulas tienen el 60% de imagen negativa. ¿Cómo se gobierna con eso? El día que usted se sienta en el sillón de Rivadavia con un 60% de imagen negativa, en un país que tiene que ir a procesos de transformación profundos y necesarios, ¿cómo lo hace? Es imposible. Unos van a fracasar por un tema y otros van a fracasar por otro tema, pero tienen asegurado otro peldaño más en la escalera de los fracasos argentinos, digamos. Y la gente, ¿qué le va diciendo? Porque una cosa, yo me pongo, no, bueno, cualquiera trataría de ponerse en su lugar y decir, bueno, a ver, yo quiero esto, pero yo quiero esto, pero además la gente me va llevando a esto, ¿no? ¿Qué le va diciendo, qué va percibiendo, qué va recibiendo? Supongo de todo, pero ¿qué es lo que más le va llegando en su interior, en su fuerza, ¿no? En su objetivo, ¿no? En este caminar. Sí, lo primero que la gente te dice es no es posible. Y eso es lo que nos han inculcado en la cabeza, digamos, ¿no? Eso es lo que el sistema político, comunicacional, que vive de la pauta de la política, sistemáticamente nos dice, esto no es posible. Entonces, uno tiene que explicar que es posible. Uno tiene que volver a explicar que Argentina no tiene que, en estos momentos, iniciar la campaña de los Andes y terminar en Ecuador combatiendo a los realistas. Ya lo hicimos eso, lo hicieron nuestros ancestros, lo hicieron los padres de la patria. Los padres fundadores de este país en una generación hicieron la quinta economía del mundo, de un lugar que era una pampa indómita, y lo hicieron.
Entonces la Argentina tiene condiciones estructurales absolutamente factibles si está bien dirigida y con un plan estratégico razonable. Ni siquiera digo excelente, razonable. ¿Ese plan estratégico razonable está? Sí. A ver, todavía no tengo los detalles, pero está muy avanzado. Y tampoco es muy complejo, Rolando. Bueno, pero tampoco es que desde el Estado usted tiene que regularle la vida a 44 millones de personas. Usted tiene que crear las condiciones para que cada argentino pueda desarrollar todo su potencial. Argentina se hizo sobre la base del trabajo, la producción, la exportación y la austeridad fiscal. Eso es lo que hicieron nuestros bisabuelos, es un país modelo. Esto lo rompimos en 60 años, digamos, 55 años. ¿Y cómo juega en todo esto el tema de la credibilidad, ¿no? La confianza? Porque se dice, no hay inversiones en la Argentina, nadie invierte, sacan la plata. ¿Y eso por qué? ¿Por desconfianza? ¿O por mentiras? ¿O porque es una política vieja, ya anquilosada, que nos está llevando cada vez peor? ¿O por qué? Eso hay dos cosas. Siempre nos vienen con el verso de la inseguridad jurídica, que es un tema muy importante, muy importante. Pero fundamentalmente, en Argentina, perdón, yo me permito una observación. Sí. Si usted analiza los últimos 3 años de la Argentina, hubo inversiones equivalentes a más del casi el 7, 8, 9% del PBI. 3 Ahora, años ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué momento ha sido esto? No, pero eso digo, desde el 2016 hasta el finales del 2018, hubo casi un 7, 8% de inversiones en la Argentina del PBI. ¿Pero en qué sector? En los sectores de rentabilidad. ¿En qué sector? En el sector financiero. Entonces, ¿Argentina tiene inversiones? Sí, tiene inversiones. Cuando crea condiciones de rentabilidad a los capitales, claro, si usted crea condiciones financieras para los capitales, lo que le viene es capital golondrina. Ahora, si usted baja impuestos, si usted crea condiciones de producción, si usted baja el impuesto al salario, si usted mejora las condiciones estructurales de la parte fiscal. Argentina tiene 172 impuestos. Es imposible. Entonces nadie va a invertir para producir. La salida de la Argentina es producir, dar trabajo y aportar. Argentina tiene que triplicar sus exportaciones en el plazo o duplicarlas por lo menos en el plazo de 10 años, 15 años. Y es posible hacerlo. Ahora, lo que usted tiene que... ¿Por qué es la voracidad fiscal? Argentina es el país del mundo con más alta carga fiscal. Impositiva, me refiero, ¿no? Cuando digo fiscal es impositiva. ¿Por qué ocurre esto? Por la enormidad del gasto político y del gasto administrativo de la Argentina. El gasto de la administración pública lo que está escondiendo es un seguro de desempleo, malos salarios, contratados políticamente, capa geológica sobre capa geológica, que esconde también un fenómeno de desocupación. Entonces, los economistas hablan en impuestos de la curva de Laffer. La curva de Laffer es una curva que demuestra que mientras más impuestos tienes, usted menos recauda. Mientras más sencillos de aplicar son los impuestos y más baratos, usted más recauda, porque lo que aumenta es la base de contribución impositiva. Entonces, la curva de Laffer nosotros ya la vulneramos hace 15 años. Entonces, Argentina sigue, y nosotros, la sociedad argentina, le sigue permitiendo al sistema político argentino no reducir el gasto. Si no se reduce el gasto, es imposible bajar los impuestos. Si no se bajan los impuestos, en Argentina es improductiva. Mire, yo le hago un cálculo clarísimo. Usted pone una pyme de fabricación de lo que a usted se le ocurra o una pyme comercial en Argentina y en Santiago de Chile, con la misma cantidad de unidades, o sea que facture la misma cantidad de productos, que produzca lo mismo, que sean equivalentes. Va a encontrar el siguiente fenómeno. La sucursal de Argentina tiene la mitad del personal que la sucursal de Santiago de Chile, sin embargo tiene el doble de costo de personal. Entiendo lo que digo, ¿no? Sí, claro. Con lo cual es imposible. La carga contributiva que cargamos los argentinos es insostenible. Hay 21 millones de personas en la Argentina que cobran un cheque y 8 millones que aportan. No, pero y además cada vez es peor, ¿no? Porque cada vez se multiplica más y más y más y más, y un trabajador tiene que trabajar la mitad del año para el Estado. Bueno, mire, el Estado y la administración pública de la década del 30, 40, que era la educación de excelencia, el servicio de salud público que había erradicado el paludismo antes que los Estados Unidos, un país que había erradicado el analfabetismo antes que Europa y los Estados Unidos, un sistema de relaciones exteriores que le permitió a la Argentina comerciar con Europa durante 2 guerras mundiales, un sistema de seguridad interior
novedoso que descubre y pone en funcionamiento la huella dactilar. Bueno, Argentina era el cuarto subte en la historia del planeta, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Cuando usted ve esa Argentina, ¿sabe cuánto le salía esa Argentina a nuestros abuelos y bisabuelos? No. El 25% de sus ingresos. El 25% de la torta del PBI era el Estado. Hoy es 52%. Claro, un gigante, un monstruo que ahora como se desarma, se desactiva, porque Claro. también, si usted habla de bajar el gasto público, me dice, bueno, que echar gente, y no, habrá que replantear, reacomodar, pero no es el tema ser inhumano, insensible o dejar a la gente en la calle, ¿no? No, pero usted, cuando se habla en esto también hay un discurso político muy sostenido. Cuando usted lo que dice es que hay que bajar el gasto público, quiere decir que usted tiene que pasar un salario que es improductivo, porque estando en el Estado no produce, a un salario productivo. Claro. Entonces, si usted dice, con una genialidad que ni siquiera tiene que trabajar haciendo la reforma laboral que nadie quiere hacer en la Argentina, que la hizo Brasil, que la hizo el último gobierno populista de Brasil, hizo la reforma laboral. Bueno, pero ni siquiera con eso. Usted dice un plan de empleo joven, 18 o 24 años, ¿sí? Por quien contrata un primer empleo de 18 a 23 años, no paga cargas sociales por 3 años. ¿Usted qué cree? ¿Lo van a contratar o que no lo van a contratar? Claro, claro. Lo van a contratar y usted le genera la cultura de trabajo, le da un salario, le da obra social, lo saca del modelo de la dádiva de un plan y con ese plan puede compensar, el costo de ese plan puede compensar a futuro el aporte patronal tranquilamente. Pensaba en cómo el tema de la comunicación es tan clave en esto, ¿no? Explicado de esta manera, porque me parece que han quedado como frases, bajar el gasto público, aumentar la producción, el crecimiento, la inversión, pero es como que queda todo en el aire en frases nada más y falta el desarrollo, ¿no? Esto que usted está explicando es muy práctico, muy concreto, y la gente lo puede percibir. Y el otro tema está, insisto, en el tema de la credibilidad y el que se puede, ¿no? Pero Carlos Lorenzi tiene alguna otra pregunta, ¿Qué Juan tal? José. Gracias por el tiempo que nos está dando. Sí. ¿Qué Por favor. tal? Buenas tardes, señor ¿Cómo le va, Carlos? Centurión. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias. Me alegro. Mire, me gustaría que nos contara, a ver, porque a mí personalmente me quedó un poco la duda también y creo que a todos. Con respecto a la lista de candidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, tenemos entendido que se presentó una apelación. Quería saber si esto es así y qué posibilidades hay de que pueda haber una lista de diputados nacionales celestes, ¿no? Estamos dando batalla papel por papel, día por día en la justicia y en la Cámara Electoral, y todavía no está perdida la batalla. Así que mientras hay posibilidades, hay esperanza. ¿Y eso cuándo se define? ¿Cuándo se define? Y hoy no estuve fuera de Buenos Aires, estuve viajando y demás, con lo cual no estuve muy online con los temas y con medio mala señal, pero vi que hubo varias novedades. Yo creo que entre el lunes y el martes tengo que tener ya la definición y ojalá que sea positiva. Y ¿cómo es, Centurión? ¿Y ha sufrido, digamos, presiones de parte de ciertos organismos de poder o algo con respecto a su candidatura? Sí, siempre las presiones son muy subjetivas, digamos, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero es una expresión o sí es presión, ¿no? Pero yo le cuento, Carlos, un contexto de esto, ¿no? A mí no me sacan los medios, digamos. Estoy silenciado de los medios, estoy desaparecido de los medios, por ejemplo. Sí. En la tapa de los matutinos más importantes de la mañana del domingo no aparecía nuestra fórmula, que había entregado en tiempo y forma la noche anterior la documentación y estaba anotada ya la fórmula presidencial. Entonces, eso es todo un tema. El segundo método de presión, que sospechosamente nadie se queja en la oposición, ¿no? El gobierno aumentó 20 días la campaña, la pasó de 30 a 50 días y redujo los espacios públicos gratuitos que son sorteados para los partidos políticos al 50%. ¿Eso a quién cree usted que perjudica? Sí. Al oficialismo, que agrandó el tiempo de campaña para poder pasar inauguraciones de obras, al frente que se financia con el dinero de la corrupción, o a los partidos que no tenemos sponsor. Sí. Claramente a nosotros. Sí, no. Después, los últimos 15 días o 10 días antes del cierre de lista, llovieron
ofertas para pasar a lista de Cambiemos, no solamente a mí concretamente, que además lo hicieron público, y lo hicieron público para que la gente que estaba conmigo en las listas dudara si yo me iba a ir con Cambiemos, ¿no? Claro. Sí, sí. La presión es múltiple. Yo lo que veo, si usted me permite, Carlos, es Sí. El gobierno dialoga con... El gobierno empieza a transitar el fenómeno natural de la típica política argentina, que es el camino a la reelección en lugar del camino del cuidado de la República, ¿no? Esto es un primer tema. Y en ese camino dialoga con mucha más comodidad con los actores viejos de la política que con las nuevas voces de la política. Dialoga mucho mejor con los Pichettos que con los Esper, con los Gómez Centurión, ¿no? Sí, sí. Sí. Miriam. Gracias. Sí, buenas tardes, soy Miriam Mitrese. ¿Cómo le va, Quería Miriam? saber, ¿qué tal? Quería saber si NOS tiene una alianza con la Democracia Cristiana y cómo, si se apoya la lista Ciudad Celeste. Bueno, ahí no logramos configurar la alianza con la Democracia Cristiana, pero la Democracia Cristiana se había cerrado alianza con la alianza de la candidatura de Labaña, y a último momento, como no lo dejaron presentar una lista celeste, se abrió del labañismo y conformó una lista corta en la Ciudad de Buenos Aires. El primer candidato de la lista corta es de NOS, Valerini. Ajá. Así que ahí estamos trabajando en tándem con esa lista corta de diputados y senadores en la Ciudad de Buenos Aires, lista corta presidente y vicepresidente. Bien. Marisa. Juan José, le traslado la pregunta de un oyente. Dice Adrián, quería saber si Gómez Centurión sabe qué compromiso firmó la Argentina para obtener el dinero a préstamo referido al tema de aborto y educación de género en las escuelas, y en ese caso, ¿cómo se manejaría con eso? Si ya hay compromisos adquiridos. Hay un crédito del banco, y no es el crédito del Fondo Monetario, es el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Son 200 millones de dólares para educación, que tienen concretamente cláusulas que tienen que ver con compromisos. En principio, el crédito para educación tiene como compromiso la temática de la educación sexual con perspectiva de género. Y además, en su cumplimiento, uno de los hitos que faltaba cumplir era la ley obstétrica que sacó el otro día el diputado Mario Amadeo en la Cámara de Diputados, en donde las obstetras pueden recetar, ya no los médicos, pueden recetar píldoras abortivas en cualquier momento del embarazo. Era la ley que faltaba y está en los tópicos del crédito. Bueno, ahí lo que hay que frenar es claramente las temáticas, digamos, ¿no? El crédito ya está tomado, yo creo que los créditos no se defoltean, lo que hay que suspender es la temática. Yo siempre digo, en esa materia hay que ir por una ley educativa en materia de educación sexual que sea absolutamente vinculada a salud reproductiva sin perspectiva de género, y hay que ir por todas estas leyes que están favoreciendo temas del aborto. Hay que ir por los protocolos en las provincias que firmaron protocolo, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que ir sistemáticamente por esas leyes, ¿no? Bien. Bueno, estaba, mientras Gómez Centurión nos está hablando de todo esto, estaba pensando en, hace poco Agustín Laje me decía que él no era producto de los medios y entonces era más difícil que los medios lo tiraran abajo, ¿no? Yo veo también que llama la atención que el gigante celeste es tan grande que no se vea en las encuestas reflejado, por lo menos el candidato que puede ir levantando esa bandera o esa representación que la gente está buscando. ¿No le llama la atención eso también que bueno, que tampoco se puede tapar el sol con las manos, ¿no? Sí, claro, en eso consiste. El fenómeno comunicacional moderno, monopolizado, controlado por la pauta del primer pautador de la Argentina, que es el Estado, ese es el modelo. Cuando usted va al paso de Jama, entre Argentina y Chile, a 4.500 metros de altura, no se ubica donde estoy hablando, ¿no? Sí, sí, claro. En la estación de servicio lo único que se ve es América 24 y TN, no se ve ni siquiera el canal de Salto de Jujuy. Usted está desayunando ahí, a mí me pasó, y ve el noticiero de TN, ve el choque en la avenida Corrientes, desde el paso de Jama. Entonces lo que digo es, acá hay una matriz comunicacional que tiene que ver con un sistema de poder que apoya culturalmente un modelo de poder,
que hace su trabajo, que es tapar el sol con las manos. Así hemos llegado hasta acá. A ver, el modelo que nos trajo hasta acá, Rolando, tiene que ver con corazón izquierda, bolsillo a la derecha, digamos, ¿no? Y eso es tapar el sol con la mano en la Argentina. Este modelo, fíjese que por ahí los argentinos somos también como tenemos el recuerdo de la Argentina grande, no nos damos cuenta el nivel de goteo sistemático que se produce en la riqueza nacional, ¿no? Y empezamos a reaccionar cuando la cosa es muy límite. Por eso yo creo que el tema de la ley del aborto, del intento de la ley del aborto, fue un tema que hizo reaccionar a la sociedad. Y fue un antes y un después del tema, ¿no? Según Bloomberg, las encuestas argentinas no son, esta información de último momento que me acerca aquí Marcos, no son confiables y oscurecen las elecciones. La agencia internacional advierte que el silencio de las consultoras prestigiosas profundiza la incertidumbre. ¿Qué dato ¿no? Es lo que estamos hablando, ¿no? Claro, absolutamente. Cuando usted mira las encuestas, ¿quién paga las encuestas? Los principales encuestadores trabajan para Durán Barba en el gobierno o viejos encuestadores que tienen que ver con el modelo de poder anterior apoyan la otra fórmula, digamos, pero yo no pago encuestas, digamos. Y primero que no tengo recursos, si tuviera recursos tampoco pagaría encuestas. Ahora, usted fíjese que en los diarios, cuando arman encuestas, esto pasó en Mendoza Online esta semana. Cuando yo empecé a encabezar las encuestas bajaron las encuestas. No sé si siguió el episodio. Sí, lo seguí y me comuniqué también con la... Pero bueno, nada. Yo sé que usted también se comunicó alguna... No, pero sí. Yo me lo tomo con mucha gracia. Y después... No, pero también para saber qué es lo que pasó. O sea, yo como periodista puedo preguntar y decir, bueno, ¿qué pasó? Si esta encuesta venía así, díganme, sentido común, soy un ciudadano, y bueno, que me dé explicaciones, porque si no me están engañando, ¿no? ¿Y cuál fue la explicación? Mire, yo no hice una encuesta. Hice un ejercicio lúdico, un juego, con los candidatos. Como si alguien se expresara por un candidato jugando al tute, digamos, jugando al tatetí. Es ridícula la explicación. Y los fanáticos seguidores, como si yo tuviera legiones de fanáticos del país, vandalizaron la encuesta. Eso, vandalizaron. Yo no entendí lo que quisieron decir. ¿Cómo es? Nadie entendió. Sí. ¿Por qué? Porque ni siquiera era una encuesta de Twitter, era una encuesta en la página web donde había que desde un IP entrar, loguearse y votar. Con lo cual usted no podía votar dos veces en el mismo IP, o sea que es imposible que lo tuviera un tipo durante 24 horas entrando a la encuesta y votando, digamos. Claro. Un disparate. Ahora, todo esto empieza a asustar. Y el nivel de presión que yo sufro, me doy cuenta que es porque genera temor. Y la ola celeste genera temor. Hay un alto nivel de incertidumbre en cuanto va a ser la magnitud de la ola celeste en las elecciones presidenciales. Y eso preocupa. Preocupa mucho el poder. Ahora estoy tomando la puntita, ¿no? ¿De dónde? Porque la ola celeste preocupa, pero a su vez en cargos concretos hay personas que no son celestes, justamente. El caso de Lustó, el caso de la persona que quería Lustó que lo acompañara, que no fuera celeste, el caso mismo de Pichetto junto al presidente Macri, ¿no? Sí, claro. O sea que, digamos, si me preocupa... No, pero además lo de Graham. Sí. Bueno, a ver, yo en un momento dado, el año pasado, pensé que el gobierno había entendido la lección de la ley del aborto. Claro. De la fallida ley y de la movilización de la gente en las calles, sobre todo en el interior, con la temática contra el aborto. Yo creo que había entendido el mensaje. A fin de año se produce una vacante en la Corte Interamericana de Defensa, se estudian 10 candidatos y lo propone al doctor Vítolo. Doctor Vítolo es un viejo militante de la vida, un abogado administrativista con un excelente currículum. Cuando lo propone el Ministerio de Justicia, lo acepta la Corte Interamericana de Defensa, lo bajaron porque había dado un alegato en contra del aborto en la Cámara de Senadores, y le bajaron la candidatura. Yo ahí me di cuenta que esto no frenaba, que no paraba, cuando después vi el proyecto de ley de la modificación del Código Penal que hace el doctor Borinsky, miembro de la Cámara de Casación, para el gobierno. Sí. ¿Usted vio lo que es el esbozo de eso? Algunas partes. Por ejemplo, agrega claramente en la temática del aborto
la condición de daño para la madre o daño psíquico, Sí, daño psíquico. físico o psíquico, Que- cosa más, perdón, Claro, que es muy amplio, digamos. y muy subjetivo, Claro. muy subjetivo. Ese es un tema. Sí. Cuando en realidad la reforma del código, del viejo código del 21, donde hablaba de daño médico o daño a la salud, está comprobado hoy con el avance científico, son muy pocas las veces que se produce daño a la salud de la madre con un embarazo, digamos, ¿no? La ciencia hoy puede manejar el 98% de los casos. Y lo otro era de una mujer violada en condición de insalubridad mental, porque se creía que eso podía ser, esas condiciones podrían ser genéticamente trasladadas a la criatura. Hoy ya se ha comprobado que no es así, con lo cual incluso se podría haber sacado eso. Bueno, no. Avanzan con las condiciones subjetivas. Y lo otro que agrega el Código Penal, que es gravísimo, es el delito de género. Sí. Usted, por llamar sistemáticamente a una persona, por ejemplo, a una persona un travesti, decirle él en lugar de ella, puede llegar a ser considerado un delito de lesa humanidad, Claro. imprescriptible. Sí, claro, de lesa humanidad, sí. Esto va ahora, por supuesto no se han atrevido a presentarlo, creo que en este año electoral no lo van a presentar, pero ya está en la agenda del poder la reforma del código con esas condiciones, digamos, ¿no? O sea que se sigue avanzando, digamos, Se ¿no? sigue avanzando, esto es una temática que viene de afuera, con presión internacional, Bueno, se sigue avanzando. Ahí está, el tema, bueno, o soporto esta presión, o no, y tengo que hablar, digamos, con la verdad, ¿no? Pensaba también en el caso Rodríguez Lastra, ¿no? Leandro, que el doctor, que bueno, que esto es la dictadura del absurdo, ¿no? Que sea condenado por defender dos vidas, una cosa que si esto pasa, bueno, en julio se define, ¿no? Pero vamos a llegar a esto y me parece la conciencia que vamos tomando todos en general, el pueblo, ¿no? Porque por ahí también se avanza con la distracción o que no se visibilicen determinadas cosas para avanzar como han avanzado, ¿no? Mire, cuando usted mire el caso de Canadá, por ejemplo, en el caso de Canadá, si usted a su hijo de 7, 8, 9 años lo visten de mujer, y el chico viene a su casa vestido de mujer, y usted le dice, lo hace reflexionar sobre ese tema, puede intervenir en el Estado y meterlo preso a usted. Sí. Usted no puede intervenir en la educación sexual de su hijo. Ya hay ejemplos en el mundo de este tema, en cómo el Estado va avanzando sobre los derechos individuales de las personas y sobre el derecho individual y colectivo de la familia. Entonces, esto está a la vista. En Bélgica, el último paso de la ideología de género siempre termina en la pedofilia. Es el escalón final. Porque las organizaciones de pedófilos, por ejemplo en Bélgica, hice una presentación el año pasado, donde dicen, mire, si a los chicos de los 5 años se los educa en este tema, una relación, ¿por qué no puede ser consentida por una persona que es consciente si el chico está formado en la temática sexual y de género? Con lo cual desaparece el delito de pedofilia. ¿Se entiende, no, lo que digo? Sí, se entiende. No, y además no es que me llame la atención, pero me parece mucha alegría de mucha gente que nos está escuchando también que usted lo tenga bien claro esto, ¿no? Porque por ahí se puede ir por otro lado, ¿no? Por la cosa epidérmica, que usted tenga conciencia de eso y que también esto lo transmita a todos, ¿no? Como un... Mire, ¿no? a mí, Rolando, me llama la atención que hoy en la Argentina haya gente que crea que no hay espacio para discutir el derecho a la vida. Que hoy, frente a un problema económico, se puede posponer la discusión del derecho a la vida. Una sociedad que pospone esta temática por un tema de naturaleza económico, porque no me gusta el color político, porque no me gustan las formas, o porque no me gusta la cadena nacional, realmente está equivocada. La temática de la vida hoy en la Argentina tiene que ver con el futuro, tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver con nuestros nietos, tiene que ver, porque si no nos pasamos discutiendo cómo vivir y no quién vive. Todos tienen derecho a la vida porque es un derecho de Dios Y el Estado, además es un derecho constitucional. Y el Estado tendría que ayudar a esa vida, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me llama la atención cuando mucha gente me dice, no, vos tenés razón, pero no es el momento. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento mientras dejamos que haya personas que tienen la capacidad de decidir quién vive y quién no vive? ¿Cómo es ese modelo de sociedad? Porque, Rolando, esto es sintomático. La vida es un círculo. Las sociedades que tratan mal a sus hijos, los hijos terminan tratando mal a los abuelos. No es casualidad que esta Argentina defolteó más de 5 veces el sistema jubilatorio. Venimos tratando muy mal a nuestros hijos.
Juan José, la gente de Lista Celeste, de Ciudad Celeste, inicia un ciclo de conferencias que es Conociendo al Candidato Celeste. Este miércoles arranca en el Colegio San Pablo. Queríamos saber si son ustedes, Cintia y usted, los primeros en presentarse en estas conferencias. Candidatos presidenciales los únicos. Claro. Quiero aclararle, pero sí. Este miércoles 7 de julio van a estar. Sí, el Colegio San Pablo. Vamos a estar Cintia, que ya va a estar acá en Argentina. Y no sé qué otros candidatos de la lista celeste, espero que estén los candidatos de la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad le digo, sí comprometí mi presencia, pero no sé quiénes van a estar. Miércoles 3 de julio en el Colegio San Pablo, Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, la red de Pacheco de Melo. Otra pregunta, Juan José, en el tema de Macri, ¿no? Del presidente que dice que él defiende la vida. Y ahí también hay diputados celestes y verdes en las listas, ¿no? ¿Qué líos debe ser para la persona que quiera votarlos a los candidatos celestes y están los verdes, o el presidente que dice que está a favor de la vida, pero todas las normas que hay en la Argentina van avanzando en sentido contrario? ¿Esto usted cree que es para confundir o qué, digamos? ¿O están en una contradicción ahí permanente? Yo creo que sí, yo creo que hay una indefinición cultural fenomenal, digamos, ¿no? Porque una cosa es que usted diga, yo en el plano individual y personal estoy contra el aborto, pero desde mi rol público fomento el avance de una filosofía contraria, pero nada más no contraria solamente a mis convicciones, contraria al espíritu de la ley en Argentina y al espíritu constitucional, digamos. No es menor el tema. Ahí usted tiene un sistema de contradicciones que hablan claramente de un modelo cultural muy endeble, digamos, porque si usted dice, yo soy presidente de la Nación el día de mañana, y yo digo, mire, yo en lo personal estoy en contra del aborto, o sea, yo no voy a matar chicos. Ahora, si ustedes quieren, mátelos, se ponen de acuerdo, mátelos. Usted lo que le pide el rol de presidente de la Nación, de primer mandatario de la República Argentina, de que usted obre como funcionario público de acuerdo a sus compromisos públicos y de acuerdo a sus convicciones. Un presidente que es capaz de vetar la ley de presupuesto, pero no va a vetar la ley del aborto, ¿cuál es más importante? Claro. No digo que la ley de presupuesto no sea importante. Sí, bueno, pero en orden de prioridades o de escala está la vida primero. Y en el caso de la baña... Bueno, perdón, Rolando, discúlpeme, pero ahí eso es claramente una discusión de valores. Los valores nunca se presentan en patota, siempre vienen en escala. Cuando usted discute valores, lo que está discutiendo es qué valor está por arriba de otro. El presupuesto es un valor. Si la gestión fiscal es un valor. El tema es dónde está. Si está arriba de la vida, esta sociedad está equivocada y el sistema político es absolutamente erróneo. ¿Marquito? Juan José, Marcos Vieladorna, ¿cómo estás? Te agradezco va, mucho el tiempo y la charla. Y la verdad que a mí una pregunta que me queda pendiente dando vueltas es, ¿qué le dirías vos a una persona que va a votar a Cambiemos, una persona que va a votar por Cristina? ¿Qué le diría Juan José a esa persona para que defina su voto? Yo le diría dos cosas. Primero que reflexione sobre este tema, sobre cuál es el rol en su escala de valores, cuál es el rol de la vida dentro de una escala social. Y que reflexionen que cuando la vida para un nonato, para un embrión, para el ser más indefenso de toda la naturaleza que nosotros tenemos la obligación de defenderlos como individuos y como sociedad, es menos importante que un plan económico o que un sistema de distribución positivo, etc., tiene que ponerse a reflexionar. Eso es punto número uno. Y punto número dos, que piense en el rol que ha cubierto cada una de esas personas en la fórmula en los últimos 20 años en el rol de la cadena de fracasos argentina. Claro. Bien, y los jóvenes que están con pañuelo verde y bueno, y hay muchos en Buenos Aires, en la capital federal, tal vez en el interior no, pero bueno, ¿cuál es su mirada, su reflexión, no? Capaz que muchos jóvenes no lo saben, otros lo llevan por moda, otros no sé, ¿no? Será muy variado también, pero ¿qué se puso a pensar en esto usted? No, yo la verdad que trato de no en esta cosa mediática que plantean el River en Boca en todas las cosas, creo que hay gente que toma posiciones por ahí sin tener
sin tener claridad sobre lo que está expresando. Yo escucho adultos que hablan del derecho del cuerpo de la mujer, digamos, gente formada, digamos. Entonces, yo siempre le digo, mire, todo el cuerpo tiene derecho a la mujer, pero excepto algo que no es parte de su cuerpo, que es un ser vivo, que es un ser humano, digamos, no es una parte del cuerpo. Bueno, a mí me parece que muchos jóvenes están entrando en un lenguaje de simplificación. Creo que también a lo mejor puede ser una confusión de un momento, pero yo creo que por eso nosotros vamos a arrancar con un fenómeno de reflexión de la vida, digamos, ¿no? Que me parece que tiene relación con esto. ¿Quién en la sociedad asume el rol de decir quién nace y quién no nace, digamos, ¿no? ¿A quién le damos los atributos para que decida quién nace y quién no nace? Y si cada persona se pone a analizar, en definitiva, que está viva y que es un ser humano que hoy se expresa gracias a la decisión de los padres que decidieron realmente cuidar su vida, bueno, ahí empieza a cambiar todo el modelo de valoración de todas las cosas. Bien. Bueno, antes de despedirlo me gustaría 2 cositas. Una, su ánimo, ¿cómo está? ¿Cómo amanece cada día, no? ¿Con más fortaleza, con más fuerza a medida que están los acontecimientos, que va avanzando, con desánimo, como es la vida, ¿no? Subimos, bajamos. ¿Cómo está el candidato, digamos, para enfrentar todo esto? Bueno, yo tengo una formación muy particular, digamos, ¿no? Yo tengo cabeza de maratonista, con lo cual, en general, miro a largo plazo y sé graduar el esfuerzo y tengo una formación que también me permite graduar la atención y manejar mi estrés. Y bueno, creo que hasta ahora lo he venido manejando bastante bien. Tengo como... Rolando, mire, si este proyecto fuera para mí, no sé si yo estaría haciendo todo lo que estoy haciendo, y poniendo el esfuerzo que lo estoy poniendo, porque la verdad que a esta altura del partido, a los 61 años, pero como soy consciente de lo que esto significa y de la causa que a mí me tocó históricamente hoy tomar una bandera que me supera ampliamente, que es la defensa de la vida, la defensa de un proyecto de nación, la reconstrucción de un proyecto de nación, yo sé que lo que me toca a mí es iniciar este proceso. Uh-huh. Y así que lo hago con un entusiasmo enorme, con un equipo que se está manejando con un entusiasmo enorme, con todos voluntarios. Tengo desde mis voluntarios para manejar mi Twitter tienen 21 o 22 años, digamos, ¿no? Sí. Y la verdad que me divierto aprendiendo de ellos, de redes, y mis voluntarios que manejan prensa, y realmente veo un entusiasmo alrededor mío que a mí me genera un contagio fenomenal. O sea que usted no va al frente usted, sino que es algo que lo va llevando, digamos, ¿no? Bueno, en algún momento me puse al frente, pero después todo lo que uno va creando también te va acompañando y te va empujando y te va estimulando, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, Juan José, no sé si tiene alguna otra cosa que decir que no le hayamos preguntado, alguna cosita que le quiera manifestar a la gente. Le agradecemos todo este tiempo en nombre de todo el equipo acá que nos ha dado especialmente, ¿no? No, para mí es un placer. Y yo lo que le pido hoy en día al habitante de la Argentina, que entienda que la Argentina necesita una reformulación de este proyecto de nación. Y la reformulación de este proyecto de nación está en nuestros orígenes, está en lo que hicieron los padres de la patria. La Argentina tiene un futuro donde en el 2050 10.000 millones de habitantes del planeta Tierra, más o menos se calcula que en el orden de 7.000, 7.500 millones de habitantes van a requerir proteína animal en su consumo diario. Para producir esa proteína animal se necesitan 3 elementos básicos: energía barata y accesible, tierra y agua. La Argentina tiene un futuro a partir de cualquier condición. Además de eso tiene materias primas, además de eso tiene energía accesible, además tiene un montón de condiciones que lo ponen en un lugar privilegiado en el futuro. Tenemos que construir un futuro para nuestros nietos como lo construyeron nuestros abuelos, y ese es el desafío. Y eso no es una temática de naturaleza económica, esto es un tema dirigencial y de valores. Claro, tiene todo eso, pero falta alguien o alguienes, no sé si está bien el término, creo que no, pero que den vuelta al partido, la historia, ¿no? Que lo demos vuelta a cada uno de nosotros. Exacto. Juan José, muchas gracias,
Al contrario, un placer y un abrazo a toda la mesa y muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Juan José Gómez Centurión, candidato a presidente por NOS, bueno, el único candidato que ha manifestado que va a defender las dos vidas y también el tema en contra de la ideología de género que tanto daño puede hacer y hace a la humanidad, a la gente en general, ¿no?